Hermanos, buen día, que Dios les bendiga. Es lindo saber que están ahí del otro lado esperando la palabra del Señor y yo también estoy expectante de poder compartir sobre este tema, que el Señor nos hable. Pero quería empezar con un texto, el del Salmo 133, verso 1, que dice: «Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía». Hermanos, meditaba, pensaba en estas palabras, en estas palabras que encierran esa gracia de poder vivir unidos por Jesucristo y bajo su palabra. Es cierto que por este tiempo, y ya hace bastante, ¿no? No estamos pudiendo hacerlo físicamente, pero qué bueno es recordar que nuestra unidad es espiritual y que el Señor, por medio de su Espíritu, nos mantiene unidos y Él está bendiciéndonos y Él está sosteniéndonos, porque como iglesia Él nos ha dado una función en este mundo y es la de que podamos estar dando a conocer al verdadero Dios, aquel que merece ser conocido, adorado y glorificado por todo. Así que queremos, y ha sido nuestra oración, que por medio de esta serie de enseñanzas podamos profundizar nuestro entendimiento acerca de qué es la iglesia, cuál es su función. Y sabemos que el Señor es honrado así porque estamos buscando que nuestra vida y todas las cosas se alineen con su palabra. El Señor nos bendice así. Hermanos, nuestro tema de hoy es un tema bien práctico y también importante en lo teológico. Vamos a ver sobre el patrón que tenemos en las Escrituras para la organización y el gobierno de la iglesia. Es cierto que a lo largo de la historia de la iglesia, los siglos de historia que tiene la iglesia, han habido y hay hasta hoy más de una forma de gobierno en la iglesia, pero a la pregunta de si hay base bíblica para poder insistir sobre un modelo particular de gobierno en la iglesia, la respuesta es sí, hermanos. Uno puede encontrar en la palabra del Señor un patrón constante, unificado en las iglesias del Nuevo Testamento. Ese patrón nos demuestra que en cada iglesia había o se debían nombrar una pluralidad de ancianos para que gobiernen, para que cuiden de ella. Y hermanos, la verdad que es un tema amplio y este estudio tiene como fin que nosotros podamos ver esa evidencia bíblica que tenemos para un modelo particular de liderazgo, como dije, pero esperando que más allá de nuestras ideas o preferencias personales que tengamos sobre una forma u otra de gobierno, estemos todos dispuestos a vivir y servir según lo que creemos como iglesia sobre este tema y otros temas doctrinales importantes. Pidamos la bendición del Señor para poder empezar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por Jesucristo. Queremos darte gracias por su obra en favor nuestro y queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, que nos guía, que nos conforta, que nos revela tu voluntad. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando porque queremos crecer, Señor, en nuestro entendimiento de tu voluntad. Señor, ayúdanos a no solo escuchar, sino obedecer, aplicar cada una de estas cosas. Y sabemos, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu Santo y por tanto tenemos la mentalidad de Cristo. Señor, danos la mente de Cristo, que podamos ver que tu voluntad siempre es agradable y perfecta y que podamos someternos, Señor, a eso con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos, recuerden que vimos desde el principio de esta serie que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es lo que hizo posible que Él llame a un puñado de hombres y mujeres tan comunes y corrientes como nosotros y pueda establecer, Él pueda fundar la iglesia del Nuevo Testamento que está unida a los creyentes de todos los tiempos. Hace poco vimos también que el mismo Señor ha dado poder, ha dado autoridad a la iglesia, un poder, una autoridad que impactan directamente en el terreno espiritual. Y por eso es que la iglesia puede ser y hacer todo lo que Jesucristo
quiere que haga y sea en este mundo. La iglesia, por esta autoridad que tiene, que se deriva de Cristo mismo, queda muy por encima de cualquier otra institución humana, ya sean gobiernos o cualquier organización que nosotros podamos tener en mente en este momento. Y es Cristo, mis hermanos, quien gobierna su iglesia. Él lo hace por medio de su espíritu y de su palabra. La Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, tanto de la iglesia universal, o sea, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia grande, la iglesia en el mundo, aquella iglesia por la cual el Señor ha dado su vida, ha derramado su sangre, y también es Cristo la cabeza de la iglesia local, de cada iglesia local. Hermanos, Efesios 1, 22 y 23 dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. Estamos viendo que Dios, el Padre, ha puesto a su Hijo como cabeza sobre todas las cosas y sobre su iglesia, la cual es su cuerpo, la cual la conformamos nosotros. Así que Cristo es quien tiene la máxima autoridad, Cristo es quien tiene toda autoridad, y Él con esa autoridad ha designado o ha determinado cuáles son esos oficios o ministerios que hacen falta en su iglesia para cuidarla, para guiarla. Como vamos a ver en nuestro estudio esta mañana, esos oficios tienen que ser desempeñados por creyentes fieles que son reconocidos públicamente con tanto el derecho como la responsabilidad de ejercer ciertas funciones específicas para el beneficio y crecimiento de toda la iglesia. Hermano, veamos el momento en la palabra en que el Espíritu Santo guió a los apóstoles de tal manera que dio origen a este modelo o a este patrón para organizar y gobernar la iglesia. Un patrón o un modelo que promovió y promueve la unidad entre los creyentes, el amor entre los creyentes. Y esa unidad y amor que también se ven reflejadas en el mensaje que la iglesia debe transmitir ante el no creyente. Entonces era un mensaje, un testimonio que estaba teniendo un impacto verdadero. Querido, vayan conmigo al libro de los Hechos. Ahí encontramos, como dije, una descripción práctica de estos principales oficios para el gobierno de la iglesia, oficio que nosotros conocemos ya como pastores y diáconos o ancianos y diáconos. Hechos capítulo 6 verso 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesa. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, casi que lo primero que uno puede ver en este relato es que surge una situación difícil, pero fue esa circunstancia o esa situación difícil que se dio la que permitió obrar de una manera especial al Espíritu Santo. Por un lado, proveyó una salida, una solución a este problema que se había planteado, y eso dio forma, dio origen a estos oficios principales en la iglesia, de los que vengo mencionando. Pero por otro lado, también el Espíritu Santo permitió o hizo posible que los hermanos pudieran
mantener o pudieran preservar la unidad de la iglesia. Cada uno se dispuso a hacer su parte para eso, y eso no solo frenó el descontento de la iglesia, sino que hizo posible que el mensaje del Evangelio tenga un impacto en su medio. Lo que está pasando es, en esta parte de los hechos, que estamos viendo que los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo están predicando, y lo que está pasando es que más y más personas están respondiendo, están creyendo al mensaje de salvación y pasan a formar parte de la iglesia. Y igual que pasa hoy cuando la iglesia crece, por ahí sorpresivamente o de una manera, bueno, como estamos viendo en este caso, de una manera muy grande, casi exponencial, con ese crecimiento casi siempre viene también el desafío de poder atender a todo. Y como estamos viendo en nuestro texto, surge esta situación difícil, no por falta de amor o disposición a servir por parte de los hermanos, sino más bien por una organización o una administración deficiente. Y eso había provocado el descontento y la queja de algunos hermanos. Entonces, estamos viendo que la iglesia estaba creciendo muy rápido y tenía que organizarse. Las dos cosas son importantes. La gente dentro de la iglesia necesitaba ser atendida, pero también había una función principal por parte de los apóstoles que ellos debían estar cumpliendo, y que por este tiempo estaba siendo de alguna manera frenada o estorbada, porque estaban muy ocupados atendiendo las dos cosas. Ellos debían abocarse principalmente a orar y a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo guió a estos hermanos a encontrar la solución a las dos cosas: el cuidado de los más necesitados, como se lo encargó Jesús, lo que hizo posible también que los apóstoles tuvieran más libertad para abocarse, como ya dije, a la oración y la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de Dios no es algo que hacemos como iglesia solo para pasar más tiempo juntos. No, es algo relevante, porque Dios se da a conocer, se comunica a través de ella. Dios nos ha creado como seres humanos para tener una relación con Él, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios se acerca a nosotros, Él nos bendice de esta manera. Es lo que más necesitamos. Entonces, toda iglesia bíblica tiene que esforzarse por mantener la palabra de Dios en el lugar más relevante de la congregación. Y no solamente mantenerla ahí, sino también ver que esa palabra que está siendo enseñada, que está siendo predicada, esté transformando en nuestras vidas. Tenemos que escuchar con disposición a obedecer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo la aplique en nuestras vidas. Eso se refleje en la manera en que nosotros estamos viviendo y haciendo cada cosa. Bueno, esta importancia, esta relevancia por la palabra de Dios es lo que estamos viendo en este pasaje de los Hechos. Había personas que debían estar abocadas específicamente a la oración y la predicación de la palabra. Esa tarea la tenían los apóstoles. Entonces, en base a esto que estamos viendo en nuestro contexto de Hechos 6, podemos ver que, como dije hace un momento, el Espíritu Santo dio origen a los dos principales ministerios u oficios que hay en la iglesia para poder gobernarla, para poder cuidar de ella. Por un lado tenemos los apóstoles, que ahora están siendo los maestros de los nuevos creyentes, los nuevos discípulos en Cristo, que están cumpliendo esas funciones de pastores o ancianos, porque ellos están orando por la congregación, ellos están predicando la palabra del Señor. De esta manera ellos también están equipando a los creyentes para la obra del ministerio, para el servicio, y ellos están tomando decisiones para poder guiar a la congregación. Las decisiones importantes. Y por otro lado vemos que aparece este nuevo grupo, por decirlo así, de estos hombres que han sido reconocidos tanto por la congregación como por los ancianos, como por los apóstoles, por su buen testimonio y su capacidad. Es importante esto, y ellos son puestos como administradores. Ellos comienzan a servir, comienzan a ayudar a hacer su tarea
de servicio bajo la guía y la dirección de los apóstoles. Ellos están cumpliendo o haciendo las funciones que nosotros luego reconocemos en la palabra de Dios como las funciones de diáconos. Entonces, este es el modelo que después también los apóstoles fueron estableciendo en cada una de las iglesias que fueron surgiendo con el paso del tiempo. Donde tenemos más evidencias de este modelo, por ejemplo, en Hechos 14:23 leemos que constituyeron ancianos en cada iglesia, dice ancianos. Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ancianos, hay más de uno. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Cabe decir que esta función aparece en la Escritura con distintos nombres, como leí recién, puede aparecer como obispo, puede ser que diga anciano, pastor, supervisor, o pastor y maestro, o pastor maestro, como lo encontramos en el capítulo 4 de Efesios. El nombre puede variar, pero la función es la misma. En las iglesias del Nuevo Testamento, los ancianos entonces tienen la responsabilidad de gobernar y de enseñar en la congregación. Tienen el privilegio de gobernar y de enseñar en la congregación. Y querido, siempre tenemos que recordar que los pastores siguen siendo ovejas. Los pastores siguen dependiendo del Señor Jesucristo. La palabra nos manda en muchos versículos a que amemos y respetemos, nos sometamos a nuestros pastores, pero un pastor nunca debe ser visto o tratado como si él fuese la cabeza de la iglesia. La iglesia católica mira al Papa y ellos creen que él es la cabeza de la iglesia visible acá en la tierra. En algunos círculos evangélicos el pastor ocupa el lugar como el de una estrella o el de alguien intocable, pero no debe ser así. Cristo es quien gobierna la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia le pertenece a Él y la iglesia existe por su obra y para la gloria de Dios. La iglesia existe por la obra de Cristo y para la gloria de Dios. Hermanos, para avanzar, otro principio que se desprende de lo que ya leímos en nuestro texto de Hechos 6 es algo muy importante también, y es que en lugar de que el liderazgo o el gobierno de una iglesia local esté ejercido por una sola persona, vemos el patrón de que haya una pluralidad de ancianos varones como también una pluralidad de diáconos varones. Hay muchos versículos que respaldan este principio de un liderazgo plural. Si están tomando nota, pueden después ver, además de los versículos que ya mencioné, Hechos 16:4, 20:17, 21:18, también Tito 1:5 y Santiago 5:14. Pero partamos del hecho de que el mismo Señor Jesucristo no eligió a un único hombre, a un solo hombre para que guíe la iglesia. No, Él llamó y preparó personalmente a 12 hombres. Y este es el principio que encontramos en todo el Nuevo Testamento, de una pluralidad de ancianos y de diáconos. Y claro, como iglesia, nosotros también deseamos y estamos buscando poder hacerlo así también, porque es sabio y bueno por varios motivos. Voy a mencionar solo 3, pero hay más. Un beneficio de una pluralidad de ancianos es que ser más de un pastor ayuda a que el liderazgo conozca mejor las necesidades de la congregación y por tanto puedan ser atendidas de una manera más eficiente las necesidades que haya. Ser más de un pastor cuidando de la congregación va a ser un ejemplo de unidad y un ejemplo de humildad que la iglesia también puede seguir, va a tomar. Y ser más de un pastor también va a ayudar en el momento de la toma de decisiones difíciles, para que esa carga no recaiga sobre una sola persona, sino que puedan ser entre varios que puedan estar decidiendo y llevando adelante, como digo, la toma de alguna decisión difícil. En una iglesia nueva es difícil que en los primeros años pueda haber más de un pastor. Y es que la madurez que se espera para estas funciones se va haciendo visible con
con los años, se va haciendo visible a través de una vida cristiana fiel que toma su tiempo. Hay pasajes en donde hay una descripción de aquellas capacidades y del carácter que deben cumplir quienes vayan a ejercer las funciones de pastores y diáconos. Y cabe mencionar, esto lo vamos a poder ver más en detalle más adelante, pero cabe decir que todas esas características que podemos encontrar, después si pueden, sería bueno las estuvieran leyendo, se encuentran por ejemplo en 1 de Timoteo 3, versículos 1 al 13, ahí están estas características para pastores y diáconos. Y lo que quiero decir es que estas características que aparecen listadas ahí, en realidad se esperan de todos los creyentes. O sea, todos deberíamos buscar vivir así, llegar a vivir de esta manera. Pero estas características son especialmente necesarias para aquel que esté siendo probado para el pastorado o el diaconado. Entonces, en el caso de una iglesia nueva, va a ser prudente y también es algo lógico que sea mejor, más saludable para todos, esperar a que el Señor sea el que levante hombres que cumplan con esos requisitos espirituales para ser pastor, para ser diácono, y no simplemente nombrar gente por nombrar. Más adelante, como dije, con la ayuda del Señor, nos vamos a dedicar a conocer más en detalle sobre estas características, pero demos gracias al Señor por los hombres de nuestra congregación. Varios están creciendo, se están levantando, están ayudando en distintas tareas, atendiendo distintas necesidades. Así que, iglesia amada, sigamos orando para que el Señor pueda en medio nuestro seguir levantando a hombres como los que encontramos ahí en el capítulo 6 de Hechos, en el verso 3, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es de mucho ánimo y de bendición para los pastores poder contar con estos hombres fieles. Con hombres fieles y con mujeres fieles, por supuesto, porque también las mujeres, los jóvenes, forman parte del esfuerzo que estamos haciendo como iglesia y ellos también apoyan la obra del Señor de distintas maneras. Así que tenemos que seguir orando por los hombres, por todos, para que el Señor siga levantando a aquellos que el Señor quiera llamar, para que en un futuro se desempeñen como diáconos, como pastores, a su debido tiempo. Hay que seguir apoyándolos, hay que ayudarles también en las tareas que ellos hacen y orando especialmente para que ellos puedan seguir fieles al Señor. Sabemos que nuestro servicio, podemos empeñarnos mucho, pero nunca es perfecto, nunca lo será, pero el Señor espera de quienes le amamos, de quienes queremos servirle, espera fidelidad. De hombres fieles depende la extensión y el avance de la obra que Dios nos ha encomendado. De hombres fieles depende la extensión y el avance. El pastor Samuel enseñaba hace algunos años que una iglesia será tan fuerte como los hombres que la componemos. Una iglesia será tan fuerte como los hombres que la componemos. La obra de Dios, mis amados, se apoya siempre en hombres fieles, en hombres que responden, hombres que son capaces de esforzarse en el contexto de la gracia, hombres que son enfocados, sufridos, que son dedicados, que son perseverantes también, como lo veíamos el domingo pasado. Otro principio que se desprende de lo que estamos viendo y tiene relación con esto último que he estado diciendo es que el gobierno de la iglesia es masculino. Si uno mira en el Antiguo Testamento, fueron los nombres de los hijos varones los que dieron origen al nombre de las tribus de Israel. Jesús eligió a 12 hombres como apóstoles. Los apóstoles llamaron y reconocieron como diáconos a esos 7 hombres, como vemos en nuestro texto. Y este es un tema que debe quedarnos claro porque nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos que hombre y mujer son exactamente iguales en esencia.
exactamente iguales porque fueron creados los dos a imagen y semejanza de Dios, y también exactamente iguales en posición ante Dios porque ambos reciben la salvación sobre la misma base de la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Pero encontramos en la palabra, en el diseño de Dios desde el principio, que Dios ha establecido, ha dado roles, ha dado funciones diferentes a hombre y mujer, tanto para la familia como dentro de la iglesia. Entonces, un patrón que encontramos, si después pueden leerlo, en 1 Corintios 14, versículos 33 al 38, en 1 Timoteo 2, 11 y 12, es que en la iglesia local, en el día en que toda la iglesia está reunida para adorar, para escuchar la palabra de Dios, Dios ha dado la responsabilidad de enseñar y de ejercer autoridad al hombre, y no permite a la mujer ni enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Queridos, esto tiene que ser, como dije, bien entendido, porque hoy muchos equivocadamente piensan que esto se trató de algo circunstancial, algo que fue del momento nada más, y que esto no sigue vigente. Y eso es en parte por el contexto social en el que estamos y también por la época en que nos toca vivir, pero hay algo que siempre tenemos que tener presente los cristianos, siempre tenemos que recordar que Dios hizo todas las cosas bien, completas. Cuando Él miró al hombre y a la mujer, Él dijo que era muy buena, que era muy hermoso lo que Él había hecho, y eso implica también los roles y funciones que Él dio a cada uno, que Él ha dispuesto para cada uno. Y si Él lo ha dispuesto así, es justo. Es justo y es bueno tanto para el hombre como para la mujer, como también para la iglesia. Volviendo a nuestro texto, de Hechos 6, veíamos que había una situación que dio origen a todo esto que estamos hablando, ¿no? Y era que los apóstoles no podían cumplir con su tarea principal de poder estar orando y predicando la palabra del Señor. Y también ellos tenían que dar una solución a la situación que se dio por el descontento y la queja de algunos hermanos. Siempre que la queja no es tratada a tiempo, puede llevar a discordia, incluso a provocar divisiones dentro de la iglesia, y obviamente eso daña terriblemente la unidad de la iglesia, a la que somos llamados a cuidar, a promover, a mantener como algo muy precioso. Siempre recuerdo palabras de un hermano muy querido que, hablando sobre la unidad de la iglesia, siempre nos decía que la unidad es algo muy difícil de mantener, y una vez obtenida es muy frágil. Así que debemos cada uno de nosotros mirar en este texto, porque estamos no solamente viendo un patrón, un modelo de liderazgo, de organización de la iglesia, claro, sino que vamos a encontrar también principios para nuestra vida en comunión. Entonces, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo en medio utilizó esta situación y guió a los apóstoles proveyendo una solución. Ellos delegaron parte de su tarea, parte del trabajo que ellos estaban haciendo a estos hombres que se eligieron de entre los creyentes. Y es cierto que la palabra diácono no aparece en nuestro texto así. La palabra diácono significa uno que sirve. No aparece así explícitamente, pero en el original, las palabras griegas que se usó fue diaconia o diaconía. Y en el verso 1 significa, o se traduce como distribución, y en el verso 4 como ministerio. Varios años más tarde, el apóstol Pablo sí va a definir, sí va a detallar bien el papel
que debe ejercer, el papel que debe, la función que debe cumplir un diácono. Eso lo encontramos, como ya lo mencioné anteriormente, en 1 Timoteo 3, desde los versículos 8 al 13. Y los requisitos que encontramos ahí son muy similares a los requisitos que se esperan o se demandan de aquellos que sean probados para pastores. Pero a los diáconos no se les demanda que sean aptos para enseñar la palabra de Dios, en la medida que sí se espera que lo haga un pastor. Y es porque en la Escritura encontramos muy claramente que estos dos oficios, estas dos funciones son diferentes. Con relación al diaconado, ocurre en algunos casos, ocurre que un hermano se está desempeñando como un diácono y puede que con el tiempo también cumpla con esta aptitud de poder enseñar la palabra de Dios, utilizarla bien, poder enseñarla ante la congregación, a eso me refiero, y que también de acuerdo a todo su desempeño probado en la iglesia, con el tiempo pueda ser reconocido como un pastor o anciano, como digo, si cumple con las características, con los requisitos, con las capacidades que se nombran en la palabra. Ahora, debe quedar claro esto de que no quiere decir de que para ser pastor primero haya que pasar por el oficio del diaconado. Algunas veces, como lo vengo diciendo, sí se puede dar el caso, pero eso no quiere decir tampoco que al final todos los diáconos tengan que ser reconocidos como pastores. Hermanos, por nuestro contexto de Hechos 6 sabemos que estos hombres nombrados como diáconos fueron encargados, fueron elegidos para encargárseles cuestiones prácticas, cuestiones muy prácticas de la vida de la iglesia, como lo puede ser el hecho de ver cómo distribuir bien la comida entre los creyentes nuevos y cuidar así de las necesidades que ellos tenían. Y hermano, esta es una función muy importante. Tengamos en cuenta el contexto. Esto hizo posible que los apóstoles pudieran dedicarse a su función principal, de orar, de predicar la palabra y de gobernar la iglesia. Y algo importante que vemos es que todos juntos resolvieron la situación que había provocado el descontento y la queja que había surgido entre algunos de los hermanos. No debe sorprendernos el hecho de que surjan ciertas situaciones en la iglesia. Quienes formamos parte de una ya hace un tiempo, nos hemos dado cuenta de que la naturaleza de la iglesia es bastante inestable, y lo hemos hablado otras veces, ¿no? Se debe a que somos muy distintos unos de otros, se debe a que todavía luchamos con nuestros propios pecados, orgullo, con egoísmo, en fin, pueden ser muchas las cosas que puedan dar lugar a que haya ciertos desacuerdos, ciertas situaciones. Ahora, este texto de Hechos 6 no solamente nos da un patrón o nos da un formato claro para el gobierno de la iglesia, como estamos viendo, pero también es una muestra muy clara, mis amados hermanos, del poder que Cristo ha dado a la iglesia. Este poder para poder caminar juntos, este poder para poder preservar esta unidad que el Señor ha hecho posible, para mantener esa armonía, para manifestar, expresarnos el verdadero amor unos a otros. Y son todas cosas que están muy por encima de nuestras capacidades o de nuestras limitaciones y de nuestras diferencias interpersonales. Esto en Hechos 6 nos da una idea clara, una idea muy clara que debemos observar bien, una idea clara de lo que significa la unidad, porque partimos de una situación difícil que surgió, ¿sí? Es cierto, se dio esta situación, pero vimos que cuando cada miembro en sumisión al Espíritu Santo hizo su parte, el resultado fue que se encontró una solución a la situación que se había levantado, hubo armonía en la iglesia, la unidad de la iglesia
fue preservada. Y algo muy importante que se deriva de estas dos primeras cosas, y es que la predicación del Evangelio siguió siendo efectiva, siguió siendo atrayente para los de afuera. El Señor nos llama a todos a ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, dice Santiago 4:6. Y esa humildad necesaria para la unidad de la iglesia, para la armonía de la iglesia, en este amor que debemos demostrarnos, esa humildad tiene que estar presente en todos, queridos, tanto en los pastores, en los diáconos, como en cada uno de los miembros. Y si en verdad cada uno de nosotros nos estamos esforzando en desarrollar también esta virtud de la humildad, al final no va a ser tan difícil ser más sumisos, más respetuosos, menos desafiantes. Y no olvidemos nunca, hermano, de que desacuerdos va a haber, eso es inevitable por la naturaleza misma de la iglesia, por nuestra misma naturaleza, pero no olvidemos que hay una manera que no es pecaminosa de estar en desacuerdo y de expresar nuestro desacuerdo. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir así y con todo glorificar al Señor y cumplir con aquella misión que Él nos ha encomendado. Justamente esta serie de enseñanzas tienen el objeto de que cada uno de nosotros podamos estar mirando en la palabra del Señor nuestras propias vidas, poder ver en qué áreas debemos crecer, en qué áreas debemos trabajar más, y demos gracias al Señor por su palabra, porque encontramos todo lo que necesitamos. El capítulo 4 de Efesios, que lo mencionamos muy a menudo, nos da muchas instrucciones claras acerca de la vida que debemos llevar, esa vida que debe ser tan diferente, casi diametralmente opuesta a lo que éramos antes de conocer la verdad del Evangelio, o diametralmente opuesta a cómo viven aquellos que no conocen todavía la verdad de la palabra. Efesios 4, en el capítulo 4, nos dice que tenemos que crecer siguiendo la verdad en amor. Tenemos que ser maduros, tenemos que dejar de ser como niños espirituales, dice, y tenemos que madurar en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos dentro de la iglesia, y velando, cuidando para que cuando surjan estas diferencias, estos desacuerdos, estos problemas, sepamos cómo tratarlo y esos problemas no lleguen a afectar ni a la unidad de la iglesia y mucho menos a gente afuera de la iglesia. Así que todos juntos tenemos la responsabilidad de buscar, de encontrar la guía del Señor para afrontar, sobrellevar y resolver todos los desacuerdos que puedan surgir, y buscando siempre el bien de todos, buscando el bien de la iglesia, y todo hacerlo para la gloria del Señor. Dice Filipenses 2, 14 y 15, hagan todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Qué maravilloso objetivo tenemos en nuestras vidas. Y cuando nos sometemos todos juntos a la autoridad, eso fomenta la unidad. Cuando todos nos sometemos a la autoridad, eso fomenta la unidad. Es justamente lo que leímos y lo que vimos que pasó en Hechos 6, en el verso 7, dice que a raíz de esto la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Lucas ha venido relatando en los Hechos este gran crecimiento de la iglesia, no solamente en número, sino que cuando dice que la palabra de Dios crecía, no es que estaban escribiendo más cartas o más libros, sino que el Evangelio mismo era lo que estaba dando el crecimiento espiritual entre estos creyentes, y la predicación
fiel de la palabra, estaba alcanzando incluso a un gran número de sacerdotes, la cúpula religiosa de la nación de Israel, que ahora obedecían a la fe. Y esto pasa porque cuando hay una predicación fiel, que está centrada en el Evangelio, la palabra de Dios siempre toca el corazón. La palabra de Dios ablanda el corazón y promueve esta unidad y el amor entre los creyentes. Y esto llega a ser luz. Esto llega a ser luz en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en el mundo, que está en tiniebla. Saben, nuestras iglesias se llaman reformadas porque nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es la que tiene poder. Nosotros creemos que es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia las vidas, la que llama de muerte a vida espiritual a las personas. Así que como iglesia estamos enfocados, estamos comprometidos, queremos mantenernos fieles en predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar fielmente la palabra de Dios y hacer discípulos de Cristo. Esa es nuestra misión como iglesia. Tenemos que permanecer fieles al Señor, fiel a su palabra, y de que todo lo que hacemos como iglesia gire alrededor de la palabra. Es por eso que nos enfocamos tanto en que nuestras reuniones, nuestras conversaciones, nuestras oraciones, nuestras canciones, todo transmita, todo esté basado y transmita la palabra de Dios que queremos levantar en alto. Hermanos, desde que empezamos esta serie hemos podido ver una y otra vez que Jesucristo es el gran pastor de nuestras almas. Él dio su vida por la nuestra, Él resucitó para que nosotros seamos justificados. Y quiero, dado el tema y también el tiempo en el que estamos viviendo, animarte a hacer algo por aquellos que el mismo Señor Jesucristo ha puesto sobre tu vida para que velen por vos, para que te instruya, para que te enseñen. Sabemos que Jesús ha dado dones a la iglesia. Dice la Escritura, al principio fueron apóstoles, pero después puso pastores y maestros que tienen la responsabilidad de imitarlo a Él. Y créeme que todo pastor, todo siervo de Cristo que está sometido a Él, busca vivir, busca enseñar como un buen discípulo del Señor Jesucristo, busca cuidar las ovejas que le han sido puestas a su cuidado con toda humildad. Es una gran tarea y créeme que cada pastor que está consciente de esta responsabilidad que tiene, cada día se recuerda a sí mismo que hace lo que hace para Cristo, hace todo lo que hace para gloria del Señor. Ahora, Pablo dice a los tesalonicenses que una iglesia madura debe hacer algo puntual por aquellos que tienen esta carga pesada de gobernar, de enseñar, de cuidar de la iglesia. Dice Primera Tesalonicenses, si quieren buscarlo por favor, en el capítulo 5, versos 12 y 13. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Ámenlos por causa de su obra. Miren, la palabra de Dios nos manda a todos, nos alienta a cuidar de nuestros pastores, a estimarlos porque aunque muy imperfectamente, estos hombres buscan ser fieles a Cristo, buscan imitar a aquel que es nuestro ejemplo supremo, el príncipe de los pastores. Un pastor, además de predicar, de enseñar, tiene su propia vida, obviamente, tiene muchas veces su trabajo, tiene su familia, en muchos casos, tiene también una salud que cuidar, tiene que esforzarse por llevar él mismo una vida íntegra porque ha sido llamado, ha sido puesto en ese lugar para ser ejemplo de fe, para ser ejemplo para la congregación. Un pastor pasa muchas horas ayudando a otros
con sus luchas, con sus pecados, también muchas horas escuchando acerca de problemas, de quejas. Saben, en tiempos normales, en tiempos en que no hay pandemia o que no hay cuarentena, ese trabajo del pastor es constante, es muy demandante y también muy agotador, tanto para él como para su familia. Muchos pastores en estas últimas semanas, en estos últimos días, a raíz de lo que estamos viviendo, sentimos como una presión extra, porque se ha vuelto más difícil llegar a cada una de las ovejas y saber cómo están realmente, cuidar de ellas. Y por supuesto que confiamos en la protección del gran pastor de nuestras almas. Él siempre está en control de todo, como hemos visto en nuestro texto de Hechos 6. Pero también es cierto de que el Señor Jesucristo ha puesto en los pastores un sentido, una carga por las ovejas que nosotros tenemos que apacentar. Ser pastor es un trabajo duro, hermanos. Las responsabilidades parecen interminables y las presiones bajo las que se está son suficientes como para aplastar a cualquiera. Dios dice en su palabra que una iglesia que está madurando tiene que cuidar de sus pastores, porque sacando el ejemplo de Jesús, que sabemos que es un ejemplo perfecto, todos los demás ejemplos que tenemos en la palabra de hombres que han sido muy fieles, han demostrado tener fortalezas, pero también muchas debilidades. Pablo nos dice, ténganlos en la alta estima y ámenlos por causa de su obra. Ahí está la clave, hermanos. Amar a nuestros pastores, amar a nuestros líderes a causa de la obra que ellos hacen. No hace falta que te guste su forma de ser o cómo predica. No, dice el Señor, tenelos en alta estima y amarlos por causa del trabajo que ellos hacen para el Señor que tenemos en común. Los que ya son parte de esta iglesia hace tiempo saben que nosotros tomamos muy seriamente este tema y no buscamos, no promovemos y no permitiríamos el que alguna persona sea enaltecida más allá de lo que debe ser. Lo que sí queremos como iglesia, en este y en cada tema, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y respecto de esto queremos estimar, queremos amar, queremos reconocer, queremos someternos a aquellos que el Señor ha puesto y que velan por nuestras almas, aquellos que nos enseñan la palabra del Señor. Y por favor, no te olvides de que tus pastores siguen siendo ovejas también y se cansan, se frustran, se desaniman, se equivocan, o sea, no van a ser perfectos como Jesús es perfecto. A veces se hiere a los pastores porque hay unas expectativas tan altas de perfección que son imposibles realmente de cumplir, y así se hieren a veces a los pastores porque no está este margen de que podamos equivocarnos. Cuando tus pastores están sometidos a Cristo, vos los vas a saber, y cuando ellos lideran, cuando ellos buscan hacer cada cosa para la gloria de Dios, debemos animarlos, debemos seguirlos también como ellos están siguiendo al Señor Jesucristo. Así que termino con 3 o 4 cosas finales que quiero pedirte de manera práctica. Cuando puedas, hacele un llamado a tu pastor, sea agradecido, dale palabras de ánimo o saludarlo simplemente. No hace falta llamarlo para hablar necesariamente de temas teológicos o de alguna situación, sino demostrarle sinceramente que estás buscando su confianza, su amistad. Vos sabés que los pastores estamos casi todo el tiempo rodeados de personas, tomamos muchos cafés en nuestra vida ministerial, estamos con muchas personas, pero podemos a la vez ser quizás de las personas más solitarias o más
aisladas. Así que te pido que ores por esto y que hagas lo que puedas para que tu pastor no se aísle y no solamente se hunda en su trabajo, en sus actividades. Busca sinceramente, como te digo, ser su amigo y también busca la manera de ayudar. Como hemos visto, estos hombres en Hechos 6 fueron reconocidos por su trabajo. O sea, ellos ya venían haciendo cosas que nadie les había pedido y eso es de mucha bendición. El que podamos ser proactivos. Y eso tiene que ver también con cómo estamos perseverando y cultivando en nuestra vida ciertas virtudes. Así que te animo a que puedas buscar la manera de ser de ayuda, de ser de bendición en todo el trabajo que hay que hacer, que hay que atender. Y bueno, después si el Señor lo permite, si el Señor lo quiere, vendrán o no los reconocimientos, pero sabemos que todo lo que hacemos no pasa desapercibido delante del Señor y el Señor da recompensas a todos por cada cosa que hagamos. No importa si lo que vos haces no se ve. Incluso esto que te estoy diciendo, ¿no? Quizás si una llamada por teléfono vos puedas decir es tan poca cosa, pero no lo es. No lo es porque lo estás haciendo por uno de los discípulos del Señor y tendrá su recompensa. Y por último, ora mucho, por favor, por tus pastores, por sus matrimonios. Sabes, las esposas de los pastores tienen una carga muy pesada que sobrellevan también a la par de los hombres. Y ora mucho por los hijos de estos matrimonios que están siendo fieles a la obra del Señor y todo lo que hagamos que sea para la gloria de nuestro amado Señor. Creo que está siendo de mucho ánimo y de bendición, creo que para todos, el que podamos estar a través de esta serie reflexionando y comprendiendo cada vez mejor la iglesia del Señor y que sea nuestra oración que no solamente estemos meditando en estas cosas, sino que estemos haciendo lo que cada uno de nosotros tengamos que hacer para que el cuerpo de Cristo, esta iglesia hermosa que el Señor ha levantado, esté haciendo lo que tiene que hacer y que sea todo lo que tiene que ser en este mundo hasta que el Señor finalmente nos lleve a su presencia. Sabemos que Él viene por su iglesia, Él viene por su esposa y anhelamos ese momento. Pero por ahora, hermanos, que podamos decir todos juntos cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía.